Pongo a grabar y bueno, vamos empezando. Bueno, Si querés, yo te voy presentando. dale. Ante todo, te agradecemos enormemente desde el capítulo que te hayas tomado un ratito para hablar con nosotros. Bueno, Silvia accedió amorosamente al pedido del capítulo. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Yaraví, porque acá no está mi nombre. Entonces estoy como actividades APSA. Yo soy Yaraví, soy la presidenta del capítulo de Patología Dual y bueno, tuve la suerte de cruzarme con Silvia en, en una maestría que estoy haciendo y bueno, la verdad fue hermoso leer el libro y ver todo el trabajo, el trabajo con todo corazón que hacen. Entonces le pedí que nos contara, porque a lo mejor nosotros desde nuestro lugar de médicos, de psicólogos, esta parte humana tan linda no la vemos tan seguido. Silvia es psicóloga, es psicoanalista, es titular en la maestría de neuropsicofarmacología que yo estoy haciendo, de la Fundación Barceló, es vicepresidenta del capítulo de políticas públicas de la AP y es miembro de la agrupación Familia Esperanza, que bueno, también nos va a contar un poquito, Silvia, cómo es que nace esto, cómo empiezan, porque la verdad es un espacio de muchísimo amor Sí. que me parece que se tiene que hacer conocido. Bueno, sí, por suerte es bastante conocido. Les cuento un poco. Primero, vuelvo a repetir lo que dije antes. Buenas noches, gracias a todos porque que un día de la semana a esta hora haya tanta gente conectada y me parece fantástico porque evidentemente tienen ganas de escuchar sobre esto. Eh, Cuando pensamos en esta charla, yo creo que lo fundamental, más que decir de qué se trata la enfermedad dual, es un poco saber cuál es el rol que la familia tiene en esto. Y ahí sí, por ahí voy a comentar un poco qué es lo que hacemos desde la agrupación Familia Esperanza, porque en realidad nos reunimos todos los jueves en el Museo Larreta en vivo, digamos, de 5 a 7 y a las 6 muchas de las que están acá enfrente, que le mando besos, están con nosotros y además a las 6 hacemos un pequeño break donde la mayoría pone de todo su corazón tortas, galletitas, etcétera, porque la idea es como descomprimir un poco después de esa primera hora de escucha tan fuerte, donde los familiares vienen a contar sin ningún tipo de prejuicio, sin vergüenza y sobre todo sabiendo que no son juzgados, qué es lo que los atraviesa como familia. Y cuando nosotros decimos enfermedad dual, nos referimos a la comorbilidad. Para aquellos que no están en el tema, lo que decimos es aquello que tiene que ver con alguna patología psiquiátrica y además consumo de algún tipo de sustancia. Eh, en el libro, que les muestro, porque de paso, ahora que está de moda hacer chivos, hago chivos, este es el libro que con todo amor escribimos y que por suerte se vende muy bien. Eh, el libro se llama No están locos y de lo que se trata en realidad es de que la autora, que es una genia, Paola Vicenzi, escribe sobre salud mental y lo que decidió es, después de venir durante todo un año entero o más, tal vez todos los jueves, a escuchar las historias y después hacer como una pequeña crónica de esas historias. Marina, que es parte de este libro porque da su historia de vida como parte de este libro, Marina Charpentier, lo que le dijo es, si venís un jueves, vas a seguir viniendo y si venís todos los jueves, seguramente vas a escribir un libro. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Yo creo que nadie puede quedarse a un costado después de escuchar las historias que escuchamos los jueves, que a todos nos tiene que doler en el corazón, que nos tiene que golpear y nos tiene que atravesar, no solo a los que trabajamos en salud mental, yo hace 40 años que estoy en esto,
no solo a las familias que están atravesadas por algún tipo de patología, sea del hermano, del hijo, de la pareja o de quien sea, vienen y dicen mi primo o vengo a acompañar a mi mamá porque mi hermano, sino a cualquiera, porque todos estamos atravesados. Y yo suelo decir bastante seguido que, por supuesto que no existe una familia perfecta, pero si así lo fuera, y está mamá, papá y los chicos, el perro, el loro, de una hermosa casa con jardín, y nadie tiene ningún problema, puede salir a la calle y ser atropellado por alguien que está alcoholizado o que ha consumido sustancias. Entonces, es obvio que esto nos tiene que atravesar a todos como sociedad. Nadie está exento de que le pase desde un lugar porque le pasa como familia o desde otro como sociedad. Y con todo lo que hemos escuchado en el último tiempo de familias enteras que han sido atravesadas por esto, donde una mamá mata a su marido y luego a sus dos hijos, una familia que era una familia normal, de clase media, con chicos en un colegio privado, bilingüe, donde escuchamos que en Tres Arroyos un señor mata a su señora y después a sus dos hijos y después se mata. Creo que todos nos tenemos que preguntar qué está pasando, qué pasa con la salud mental, pero sobre todo qué pasa con las familias. Entonces, me parece que el rol de las familias es fundamental en esto, que nadie puede hacer oídos sordos, que la salud mental es algo que históricamente avergüenza, que yo siempre digo, y bueno, a pesar de sentir que me repito, lo voy a insistir, uno puede tener un familiar con hipertensión o con un problema cardiológico y no tiene ningún problema en contarlo, pero nadie va por el mundo diciendo tengo un hijo o un hermano que es esquizofrénico o que es adicto o que es bipolar o que tiene un trastorno límite de personalidad. Porque eso avergüenza, porque uno corre el riesgo de ser juzgado, porque aparece algo del orden de la culpa, qué hice mal, en qué me equivoqué, por qué pasó esto, por qué me pasó, yo pregunto por qué no, si le puede pasar a todos, pero es muy fácil quedarse del otro lado del escritorio. Entonces me parece que todos debiéramos involucrarnos y bueno, muchos que están acá y me conocen saben que no es solo los jueves del museo o el primer lunes de cada mes un Zoom para la gente del interior o el exterior que no puede llegar, que uno se compromete de otra manera, que uno por ahí, no sé, fueron las vacaciones de invierno y es como preguntar qué tal, alguna novedad, qué sabes, cómo estás o qué necesitas, o por ahí, qué sé yo, si uno puede contactarlos con alguna persona de la política que puede hacer algo por ellos, porque realmente estamos conectados con gente de diversas ideologías políticas, pero que sabemos que tienen ganas de conectarse y de involucrarse y nos parece fabuloso. A mí me parece que los que no lo hacen, los que piensan que trabajar ad honorem es no recibir algo a cambio, están muy equivocados. Los que lo hacemos, creo yo que somos muy egoístas, porque pensamos en nosotros y en el placer que nos redunda en la devolución y el pago gigantesco que recibimos, porque eso no se puede pagar de ninguna manera con dinero. Entonces, bueno, a disposición, si es que en particular querés preguntarme algo o como guste, Yara. No, lo que vos quieras y si querés contanos un poco cómo nace, porque a ver, a mí me parece, recién hablábamos con Valeria Bertaza, que también es miembro del capítulo, lo difícil que es desde la responsabilidad profesional, ¿no? Sí, El abrirse así, sin ningún marco legal ni nada, el recibir y alojar, y cómo manejan a ver, esta cuestión a veces de la desesperación, ¿no? De la sí. desesperación familiar Eso que... es exactamente la palabra, desesperación. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra desesperación, a la palabra agotado, cansado, no aguanto, ¿qué hago? Y bueno, ayer, tipo 12 de la noche, una mamá me escribe, no por ella, sino porque otra mamá del grupo no sabía dónde estaba su hijo hacía 15 días y no tenía idea
de la pensión en la que estaba, y entonces yo trataba de recordar y le decía, ¿qué mamá fue la que habló anteúltima, la que tiene pelo así, la que tiene pelo así, la que dijo tal cosa? Y bueno, nosotros firmamos, por supuesto, un contrato y hay un seguro que nos ampara, digamos, en el museo, por eso estamos en un lugar que es público, no, no es que lo hacemos en una casa ni nada, porque obviamente hay una RT y todo esto tiene que funcionar. El tema es que, bueno, una cosa es, digamos, obviamente una madre que está atravesada por esto, y otra cosa somos los profesionales, que nos involucramos desde el fondo de nuestro corazón, pero que cuando cerramos la puerta tenemos una distancia, obviamente, que es óptima, porque no podríamos llorar con cada caso, porque si no, no podríamos ayudar al caso que sigue. Y lo mismo que pasa en un consultorio, nos pasa en el museo. Y bueno, yo trabajo en políticas públicas hace muchos años, en otra asociación que es la AP, y en el capítulo de políticas públicas lo que intentamos desde hace años es modificar algunos artículos de la Ley de Salud Mental, y en particular el artículo 20, porque creo que eso es lo que más desesperación le provoca a todas las familias. Cuando llega el momento de un brote psicótico o de tener que internar por algún motivo, y obviamente la persona se niega a esa internación y es muy difícil lograrlo. Por supuesto que existe la internación involuntaria, pero no es así tan fácil como mencionarlo. Y porque yo siempre digo que si alguien tiene un apendicitis o un infarto, no necesita un abogado, solo necesita un médico que se haga cargo. Y en cambio en la salud mental hacen falta muchas veces abogados, y muchas veces la gente no tiene recursos para esto. Pero cuando digo recursos no es solo económicos, recursos en general, saber a dónde concurrir, saber qué decir, cómo expresarse. A veces nosotros parecemos como desquiciadas porque una vez una hermana fue a un hospital porque su hermano a la noche me escribió y me dijo, no quiero vivir y ya estoy cansado, y yo llamé a la hermana, le dije, anda rápido a la casa de tu hermano, y fue, lo llevaron a una guardia, y en la guardia le dijeron que no era de esa zona, que vaya a otro, entonces fue al otro, y en el otro le dijeron que sí, que era de la zona, pero que no había psiquiatra de guardia, y que tampoco había médico de guardia. Y estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? De, digamos, del Chaco, de Formosa, o de un lugar que uno pudiera decir queda lejos de todo. No, se supone que está cerca porque Dios está en todos lados, pero atiende acá. La oficina está acá. Bueno, el asunto es que el enfermero muy amablemente lo palmeó y le dijo que la vida es hermosa y que tenga esperanza y bla, 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 y volvió a su casa. Yo obviamente me quedé conectada con él toda la noche y preguntándole cómo estaba, y a eso de las 10 de la mañana me dijo que no quiere saber más nada, y yo inmediatamente llamé a la hermana y le dije que llamaran a una ambulancia de urgencia, pero que ella fuera para allá. Cuando ella llegó, su hermano se había cortado el cuello. Por suerte le hicieron un torniquete, lo salvaron, la ambulancia lo llevó, lo internaron en el mismo hospital donde la noche anterior, perdón que saludo, pero se suma gente, y donde la noche anterior le dijeron que no había nadie, lo suturaron y a las 48 horas le quisieron dar el alta, porque según decía la epicrisis, el motivo por el cual se había internado ya había sido solucionado. Sí, claro, porque lo internaron porque tenía una herida punzocortante. Entonces yo le dije, no, de ninguna manera te vas de ahí, haces un escándalo, buscas al psiquiatra y le decís que vas a llamar a las cámaras, a la radio, a todo el mundo, pero que tu hermano tiene que seguir internado, porque él entró por un intento de suicidio. Entonces hay que dar aviso a un juez, y eso significa todo un protocolo que nadie tenía ganas de seguir. Pero bueno, por eso a veces digo que no es un tema de falta de recursos económicos, sino que a lo mejor otra persona hubiera dicho, bueno, gracias, y se llevaba al hermano a la casa. ¿Y qué pasaba? Bueno, por supuesto que con todo este material que le dimos, no se fue, persiguió a los psiquiatras, hizo todo lo que había que hacer, y se quedó ahí el tiempo que hizo falta hasta que se lo pudo derivar a una comunidad terapéutica. Eh, por supuesto que en ese momento él voluntariamente aceptó, lo cual hizo todo mucho más fácil.
Hoy, a casi 2 años de esa situación, él recayó nuevamente y conseguimos nuevamente un lugar para internarlo sin llegar al límite de un intento de suicidio, y estuvo 3 días y dijo me voy y se fue. Porque esto es lo que pasa, porque la ley permite eso, porque el artículo 20 dice que haya riesgo cierto, y yo digo, un momento, está mal redactado. Si hay un riesgo que significa una probabilidad, no es cierto, porque cierto significa una certeza. O sea que ya arrancamos mal desde la redacción. Y después dice, riesgo cierto inminente. ¿Qué significa inminente? En flagrancia. Tiene que estar así, o con el cuchillo así, porque cuando lo apoyó y llegó la ambulancia, ya no es inminente, entonces no lo internan. Entonces, me parece que el artículo 20, a 15 años de haber hecho la ley y a 12 de haberla promulgado, digamos, me parece que ya es hora de reverla. Creo que habría que modificar algunos términos. Me parece que uno no puede, en pos de favorecer los derechos humanos, que por supuesto apoyamos al 100%, uno no puede permitir que una persona sea un peligro para sí mismo, para terceros, y siga en la casa. Y nosotros escuchamos historias terribles y preguntamos, ¿alguna vez fue violento? No, una sola vez que me agarró el cuello con un cinturón, pero bueno, es un pequeño detalle, digamos. Y esto que por ahí a los que estamos trabajando en esto nos parece a lo mejor más común, porque lo escuchamos muy seguido, para cada uno que le pasa es el 100% de lo que le pasa. No es que es un X% de la sociedad, no, al que le toca es el 100%. Entonces, bueno, desde esta, digamos, yo estoy como en dos frentes, en un lugar en políticas públicas y en otro en Familia Esperanza. Y desde ambos intentamos todo lo posible para cambiar algunos artículos de la ley, por eso repito, el 20 en particular, que es el que más problemas genera, pero hay varios que habría que modificar, ¿no? Empezando desde el primero. Ya desde el primero, cuando uno apela a los derechos humanos para montarse sobre eso, que en realidad no haría ni falta que figure en esta ley, porque la ley 26.657, por supuesto que está más abajo de la Constitución. La Constitución es la ley de leyes. Entonces, ¿para qué decir que es en pos de algo que ya está explicado y esclarecido y de todas maneras dicho en la Constitución? Pero bueno, a veces hay miradas ideologizadas y bueno, y esto sucede. Y como grupo que trabajamos en el museo, vos decís cómo se formó porque obviamente Marina Charpentier es conocida, no hace falta que hable de su caso, pero ella lo menciona porque de hecho brinda su caso para la escritura del libro. Eh, yo la conocí en un debate en el Senado y bueno, en una charla que yo daba en ese momento en la UCA, la invité y ella vino, y también vino Sandra, que es la que hace la prensa de Familia Esperanza, y bueno, me preguntaron si quería colaborar con ellas y por supuesto que dije que sí, porque ¿cómo podría haber dicho que no querer ayudar a toda esta gente que está con esta palabra, que es desesperada, que está agotada, que no sabe qué hacer y que desde ya no hay ninguna receta? Nadie sabe qué hacer en cada momento. Lo que hay son como tal vez sugerencias generales, y me parece que la primera que está asociada a la salud mental es la palabra límite. Y bueno, la adicción en particular es una enfermedad de falta de límites, pero en general, todos, bueno, todos no es nada obvio, pero lo digo, toda enfermedad tiene lo que se llama un beneficio secundario, y sobre todo la enfermedad mental. Pero yo insisto, puede ser que simplemente diga, me duele la panza y entonces mi mamá me hace un tecito y yo no voy al colegio. Ahora, ¿inventé el dolor? No, pero ese dolor trae consigo un beneficio secundario, y es que ese día me quedo en casa, me hacen un tecito y no voy a la escuela. Entonces digo, sobre todo la enfermedad mental tiene un gran beneficio secundario, y es que hay un eufemismo que se usa mucho y que yo cuando hice el glosario del libro lo puse,
y aclaré obviamente que es un neologismo, pero que es el verbo pobrecitear, porque pobrecito, ¿cómo no le voy a dar lo que me pide? Si solamente me está pidiendo $100 para jugar, o sea, apuesta, no está consumiendo droga, o se compra comida, o no importa qué, porque el consumo no tiene que ver con una sustancia en particular, tiene que ver con un tema personal, con un tema que está atravesando una patología mental. Entonces, nosotros lo que decimos es como hay un debate entre el huevo y la gallina, porque nos preguntamos, ¿qué viene primero? ¿La enfermedad mental y después la adicción? ¿O viene la adicción y después la enfermedad mental? Y hay de las dos cosas, hay del huevo y de la gallina. Hay historias donde nos cuentan, y desde chiquito siempre tuvo una particularidad, me llamaban de la escuela, o por la conducta, o porque no tenía amigos, o porque se peleaba. Y de repente, a los 13, a los 15 o a los 16, empieza con una adicción, de la cual yo me entero como mamá, porque así lo dicen, ahora que yo tengo 87 y mi hijo tiene 60, pero resulta que desde los 14 consume. Y uno dice, ¿pero qué pasó en todos esos años? Pero no desde el lugar de la culpa, no para señalar y decirle qué pasó, por qué no hiciste nada, no, es que hubo una negación que nosotros tenemos que aceptar que le pasa a las familias, porque es muy duro. Aceptar esto es durísimo, porque le cuesta mucho decir mi hijo es adicto, o mi hermano, o quien fuera, pero sobre todo si es el hijo. O tiene TLP, trastorno límite de personalidad, o es bipolar, porque, insisto, uno se siente como familiar responsable. Pero si sufre de un problema cardiológico, uno no se siente responsable. Le pasó porque así lo quiso Dios, la naturaleza o lo que fuera. Cuando se trata de la patología mental, aparece la palabra culpa, la palabra responsabilidad, la pregunta de por qué me pasa o qué hice o en qué me equivoqué. Y tal vez hubo un montón de errores, pero yo creo que hay un momento de la vida que uno no puede seguir diciendo, mi mamá no me leyó un cuento, no me dieron la teta, mi papá no me llevó un partido. Hay un momento de la vida en que, ok, ya está, prescribió. Hoy hagámonos cargo de lo que pasa ahora, porque si seguimos pensando en ese nene que el papá no fue al acto cuando se disfrazó de árbol o de San Martín, o si tuvo que actuar en una comedia musical y por eso el chico consume, o por eso, no. La verdad que no es solo una causa, es absolutamente policausal, no solamente la adicción, sino que cuando hay una enfermedad mental, uno no puede decir, es bipolar porque no, la verdad que no hay un motivo. Entonces, sí es muy, digamos, hay una gran proporción de gente que tenga bipolaridad o TDA, que es un trastorno de déficit de atención, como digo yo, sin H o con H, porque puede ser por hiperactividad o no, que en general es bastante más común que sean adictos, que tengan algún tipo de consumo, porque eso lo vemos en el consultorio muy seguido. Eso no significa que una persona, porque un día le dieron a probar, porque total es un porro y quién no consume, si la marihuana es una plantita que sale de la tierra, ahí veo cada vez más personas que conozco y que amo, y piensan que total como es una plantita verde, igual que la rúcula, no pasa nada, y entonces, bueno, ¿quién no consume? Y la verdad que no, pero bueno, un día consumió y tal vez pasa que esa persona que probó un día dijo, bueno, ya está, no, no pasa nada. Y pasa con otro que por ahí se transformó en un consumo social y entonces, bueno, si total me hizo bien ese día, ¿por qué no seguir todos los domingos? Y si me hacen los domingos también, ¿por qué no también un sábado? ¿Y qué pasa si arranco el viernes? Y resulta que después aparece la frase yo lo controlo y ya está.
absolutamente imposible porque uno no lo controla, sino que el, el- lo que consume lo controla uno, y digo lo que consume y no digo la sustancia, porque a veces no es una sustancia, es una pantalla, es la ludopatía, hay diferentes tipos de adicción. Y entonces lo que yo digo es, eso que pasó de ser un consumo ocasional, llamémoslo social o aceptable, pasó a ser un consumo problemático y en 5 minutos es una Era adicción. Y nosotros dos. sabemos que en realidad las adicciones tienen que ver con, Presión en el. hay, hay que pedir que se Pato, ahí está, ahí se mutió. eh, lo que nosotros sabemos es que la adicción, no importa qué tipo de consumo sea, tiene que ver con llenar ese espacio vacío enorme, con ese dolor gigante, que por supuesto la primera vez que uno consume es fantástico, maravilloso, ojalá que no fuera, pero muchas veces pasa que sí. Y cuando eso pasa, uno quiere volver a sentir eso que sintió esa primera vez. Pero después aparece algo que nosotros conocemos como tolerancia, y es que ya no alcanza uno, sino que necesito dos, y después necesito cinco, y después necesito que sea todos los días y que se repita, porque bueno, porque no puedo volver a lograr eso que logré esa primera vez, y lo necesito cada vez más. Y con esa tolerancia lo que a veces sucede es que aparece un brote psicótico. Y uno dice, pero ¿es esquizofrénico? Tal vez no, seguramente no, pero existen brotes psicóticos, por ejemplo, por consumo de cannabis. Esa planta que repito, que es tan inocente, verde y sale de la tierra como todas las hortalizas, y que para nada es inocua, y que sí, yo sé que causa gracia, pero nos causa gracia dicho así, pero hay personas que están internadas con suerte, ¿no? Si lo logran, por un brote psicótico porque es un brote canábico. O sea que nada es gratuito, ni el alcohol, ni la cocaína, ni la marihuana, ni nada, ni quedar adherido a las pantallas. Existe algo que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que quiere decir el temor a perderse de algo. Entonces tenemos que estar conectados todo el día, porque tal vez algo pasa en el mundo y no estamos conectados y es como, ¡ah! ¿Cómo me perdí que pasó una guerra en tal lugar o que se cayó un avión en tal otro o lo que fuera? Y en general tiene más que ver con los TikTok, y con eso viene todo lo que viene. Vienen los haters, vienen el problema de la autoestima, porque alguien puso una foto y el otro le dijo, ¿por qué usas esos lentes? ¿Por qué tenés el pelo así? Y tal vez a nosotros no nos importa, pero bueno, hay gente a la que le importa y mucho. En esta semana yo tuve, quiero usar una palabra que no suene a la palabra que todos conocen en adicción, que es una gira, pero casi quería decir esa palabra porque empecé el jueves con una nota y termino mañana porque no paré, hoy fue 1 a la mañana. Y lo que digo es, esto que parece insistente tiene que ver con que la salud mental tiene que estar en agenda. Y yo digo siempre, a mí lo que menos me interesa es la imagen mía, lo que me interesa es el mensaje, que se transmita sí o sí este mensaje, que la salud mental tiene que estar en agenda, que todos los políticos debieran hacer su campaña pensando en esto, no en inaugurar una cáscara vacía, no mostrar, no, que piensen en la salud mental, que no importa de qué partido sean, todos vamos a apoyar, porque nos importa eso. Pero bueno, no todos están de acuerdo, no a todos les parece importante o no a todos les parece como un tema fundamental de la campaña. Y creo que están confundidos, que si nos escucharan, y por eso tal vez yo insisto tanto y salgo por todos los medios a hablar, vuelvo a decir, los que me conocen saben que soy un cero con la tecnología, un cero con las fotos, ¿no es cierto? Para nada, pero no importa, pero aún así, hoy me apareció alguien en Instagram que seguramente habrá escuchado la nota de esta mañana de la radio,
que agradezco profundamente, porque era un programa deportivo y sin embargo hicieron una nota sobre salud mental, y me puso, primero me pidió si podía hacer un contacto, me pidió amistad, ni sé cómo se llama, una solicitud de algo, no sé de qué. Y entonces cuando voy a ver quién la pide, dice, hoy te escuché que hablabas de salud mental. Por favor, te pido que estudies el tema. Ok, dije yo, me voy a poner a estudiarlo. Este, y obviamente yo no me voy a poner a preguntarle quién es, ni a discutir, ni a decirle cuánto hace que trabajo, ni de qué, ni nada. Pero digo, bueno, está bien, a mí no me afecta. Ahora, si a un adolescente o a un joven o a una persona adulta que tenga algún problema con su autoestima le dicen algo así, y bueno, es como un problema serio, porque le afecta. Porque si ya tiene un problema con la autoestima y alguien le dice, ¿por qué usas lente? ¿Por qué tenés flequillo? ¿Por qué usas ese peinado? O estudias sobre el tema porque no sabes del tema que estás hablando, y en mi caso hace 40 años que laburo de esto, y bueno, a mí no me pasa nada, pero hay gente que le afecta. Entonces uno dice, bueno, no es tan inocua la participación en redes. Por eso yo cuando hablo de consumo digo que no es solo de sustancias. Entonces, bueno, estar alerta, sobre todo la familia, tiene que estar alerta a, bueno, yo lo llamo red flags, ¿no? Que son como estas banderas rojas, estos llamados que a veces tienen que ver con notar que cambió las amistades, que come más o que come menos, que duerme más o que duerme menos, que se aísla. Y nosotros vimos, bueno, algunos habrán visto distintas películas, por ejemplo, Adolescencia, donde los padres lo que se preguntan es qué le pasa a ese chico que fue capaz de matar a una compañera cuando ellos criaron dos hijos y uno no tenía ningún problema y el otro le pasó esto. Y aparte estaba totalmente resguardado el chico, porque estaba en su cuarto. Y uno dice, no está en la calle, que es un lugar peligroso, está en el cuarto. Sí, sí, está en el cuarto con un aparatito de estos. No es que está en el cuarto solo. Entonces, los padres deben preguntarse, bueno, hasta qué punto meterse o no meterse en la vida de un joven, de un adolescente, hasta qué punto corresponde que los padres sepan con quién se encuentra y con quién no. Y también cómo hacer para no confrontar con el hijo, con el hermano, con la persona que está pasando por esta enfermedad, porque con ninguna de estas enfermedades, porque hoy una paciente hablándome de su hija, que, que no es adicta a una sustancia, pero que tiene un problema con su peso, me dice, cuando abrí el cajón había envases de alfajor, o sea, papeles abollados de alfajor y de bolsitas de papas fritas. Entonces yo le dije, claro, nadie sin querer deja eso en un cajón para que los padres lo vean. O sea, eso es red flag, eso es un llamado de atención, eso es, me está pasando algo, no sé cómo decirlo, pero sin querer estoy dejando esas marquitas, ¿no? Como piedritas que te orientan hacia dónde queda, como yo decía ahí, y lo repite el autor en un capítulo del libro, Hansel y Gretel fueron marcando el camino hacia la casa de la bruja. Entonces digo, bueno, prestemos atención, y lo digo para las familias y para todos, cuando vemos algún cambio, algo diferente, algo que hace que no hacía, o algo que no hace y antes hacía. Bueno, estas son como las alarmas a las que hay que prestar atención para entender que algo está pasando, para pedir ayuda, para saber a dónde pedir ayuda. En el libro, por ejemplo, hay una página de recursos, dónde llamar, si es NA, si es Naranón, si son familiares, si es Juganón, si es Alcohólicos Anónimos. O sea, hay un montón de lugares a donde recurrir, lugares que son anónimos, que son gratuitos, que están en todo el mundo, porque NA y Naranón es mundial, es anónimo, está todo el día, o sea que si uno no quiere, porque hay gente que dice, yo vivo en tal localidad y si yo voy a la iglesia donde está Naranón, todos en el pueblo van a saber que yo voy, que mi hijo tiene una enfermedad, una adicción. No importa,
te conectás con uno que sea de Uruguay, de Chile, de Perú, no importa, de alguno que hable en español y no hace falta ni que digas tu nombre. Y bueno, creo que en definitiva de lo que se trata es de eso, de pedir ayuda, de saber que en una enfermedad mental, yo trato de decir siempre que es como levantar un puente y no se puede solo con dos manos, entonces hace falta psicólogo, psiquiatra, medicación, algunas veces internación en la medida de lo posible cuando haga falta. Nosotros decimos que los que trabajamos en adicción que solo hay tres caminos, el hospital, la cárcel o el cementerio. La verdad que de los tres el mejor es el hospital. Y vienen mamás que han perdido a sus hijos y que igual siguen viniendo. Vienen mamás cuyos hijos ya están recuperados, igual siguen viniendo. Y yo valoro eso muchísimo más que alguien que está en el camino de la adicción, porque siguen viniendo a pesar de que está recuperado y también, como decimos, solo por hoy. Y tampoco quiero que esto suene como a todos se van a curar. La palabra cura, como la palabra culpa, la sacamos para afuera y no la usamos. Y decimos tratamiento y decimos solo por hoy. Solo por hoy hace 4 meses que está limpio, sin consumo. O solo por hoy, lo que fuera. Y también vienen mamás que el día que vinieron dijeron, hoy mi hijo hace 6 meses que está en situación de calle. Y hoy hace 2 años y 8 meses que está en situación de calle. ¿Y esto qué quiere decir? Primero que no señalemos a la persona que está en la calle pensando, uy, ese, anda a saber de dónde salió, no debe tener familia. No, la verdad que no. Hay gente que llega a la calle por motivos socioeconómicos y que para seguir en la calle no le queda otra que consumir, porque vivir en la calle no es una opción, porque la calle no es un lugar para vivir. Y hay quien llegó ahí por su patología. O sea, que no es que llegó ahí y por eso consume, no, llegó ahí por esa patología. Entonces, bueno, nada, simplemente marcar algunas cosas como el tema de los límites, de no pensar que esto se cura, sino que se trata de sacarnos de la cabeza, del corazón y de la boca la palabra cura y la palabra culpa, y sí estar alertas, acompañar, escuchar con responsabilidad. Y bueno, ahí está Claudia. Hola, Clau. Claudia es parte de Familia Esperanza y ella también es profesional. Nosotros tenemos un rol diferente que de pronto el de Marina, que más allá que es licenciada en trabajo social, ella es mamá y por eso digo, la nombro porque ella da su testimonio en primera persona. Pero bueno, simplemente marcar todas estas como alertas y entender cuál es el rol de la familia en todo esto que tiene que ver con la enfermedad mental y con la adicción. Y bueno, Yara, lo dejo en tus manos porque hay alguna manito levantada y ahí ya no sé cómo lo manejas. Bueno, nada, chicos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay una manito de alguien que se llama Alicia, pero no veo la Ah, cara no y la no veo sé la cómo. manito de Alicia, a ver. No, A no mí veo. no me pidan nada porque aclaré que yo de esto no sé cómo, ni cómo solo puedo decir, hola Alicia, si querés desmuteate y te escuchamos, pero no sé si está o si se desconectó, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, obviamente desde ya abierta a cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan. A mí me pareció súper em, súper importante el trabajo que transmite el libro respecto a más allá de lo que suceda con lo que nosotros llamaríamos el paciente, en el Sí, caso de las mamás, el hijo, el hermano, etcétera, sí. es un espacio para ellos, ¿no? O para ellas, eh, donde buscan un ratito ser felices y me encantó eso donde le dan la indicación a una mamá que tiene su hijo en la calle de decirle, bueno, andate un ratito, no sé, a tomar un café
y para que tengas un ratito de alegría y un ratito de tranquilidad. eh, y la verdad que eso es algo que nosotros lo vemos todo el tiempo y capaz nosotros nos centramos mucho en el paciente, ¿no? El trabajo con el familiar en función del Sí, claro. paciente. Y lo que tiene el grupo, por lo que transmite el libro, es que es ustedes familias. Sí, Cuando y yo a veces digo, y esto Claudia lo sabe, nosotros decimos a veces que los nuevos que llegan y por ahí nos escuchan que nos reímos, dirán, están todas locas. O sea, ¿por qué se ríen si lo que está pasando es terrible? Sí, claro. Y por supuesto que nos hacemos cargo de todo lo que está pasando. Pero eso no significa que la vida personal de cada uno tenga que poner un stop. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos hijos tenés? ¿Tres o dos? ¿O tenés nietos? ¿Y por qué no disfrutar de todo eso? ¿Por qué solo quedarse con ese que está enfermo? También entiendo que, sobre todo las madres, los padres, más que tal vez los hermanos o los amigos, otro tipo de vínculo familiar, yo siempre digo, lo que le echaban en cara a Jesús, que le decían, pero ¿por qué vas a la casa de Magdalena, que es una prostituta, y no venís a mi casa, que soy buena y lo que hago está todo bien? Y él dice, porque vos no me necesitas, la que me necesita es ella. Bueno, esto le pasa muchas veces a las madres. Es muy difícil explicarle a los otros hijos por qué le doy tanta bolilla a este. Que nosotros no decimos deja de darle bolilla, lo que decimos es, también tenés otros hijos, pero sobre todo te tenés a vos. Y yo pongo siempre el ejemplo del avión y digo que cuando uno sube al avión, la primera indicación que a uno le dan es, ante cualquier situación, ponete primero la máscara, primero vos, porque si no, no podés ayudar a quien tengas al lado. Bueno, creo que esto es un poco la imagen o lo que queremos transmitir. Primero, uno se pone uno la máscara, o sea, se pone uno en la fila, que no significa ser egoísta. Lo recalco siempre porque digo, el egoísta no es el que se piensa primero, es el que solo piensa en sí mismo. Y de ninguna manera esta es la propuesta. La propuesta es, date un minuto de paz, permitite un minuto pensar en otra cosa. Saca por un ratito eso que tenés en la cabeza y pensá en todo lo demás que tenés. Y hay un montón de personas que ahora están presentes, que son madres o padres o familiares, y que tienen a su hijo en situación de calle, o que estuvo detenido, o que hacemos todo lo posible y casi diría que lo imposible para convencerlos, para pedirles, para suplicarles que hagan algo, y no pueden. Y no pueden porque no es un tema de voluntad. Por eso es lo que yo cuestiono de la ley, ¿no? ¿Por qué le pedimos voluntad a alguien que no la tiene? ¿Cómo le pedimos a una persona que tiene una patología mental grave que tenga ganas de internarse? La verdad que no es algo que va a suceder, no voluntariamente. Entonces, en eso tiene que pensar un poco el que va a escribir el artículo de la ley. No solo mirarse el ombligo, no solo pensar que desde ya estamos de acuerdo y nadie niega que en una cierta cantidad de horas hay que dar aviso a un juez, que existe un órgano de revisión que hay que revisar, porque creo que si hay algo a revisar es el órgano de revisión, que por supuesto entiendo que tiene que estar y que tiene que hacerle saber a un paciente cuáles son sus derechos. Ahora, que el abogado llegue antes de que ni siquiera le hayan hecho una entrevista interdisciplinaria y que le diga, vos sabés que si te querés ir te podés ir, y el paciente dice sí, y se da media vuelta y se va, y la mamá que estuvo toda la noche esperando que le hagan esa entrevista interdisciplinaria y por ahí sucedió o no, no llegó a suceder, o si sucede, ¿de qué se trató la entrevista? De que le pregunten si está orientado en tiempo y espacio, y entonces pasó toda la noche desintoxicado y a la mañana dice su nombre, en qué estación del año estamos. Bueno, y entonces lo devuelven a su vida. ¿Pero cuál es su vida? La calle. Por ahí vive en una estación de tren y eso no es una vida. Ese no es un lugar al que hay que devolverlo. Sin embargo, eso sucede. Entonces, bueno, desde un lugar, ver cuál es el rol de la familia,
desde otro lado, ver cuál es el rol que tenemos como sociedad, pero no solo los que trabajamos en salud mental, sobre todo los políticos, pero todos, intentar que la salud mental esté en agenda, molestar, mover, sacudir, estar todo el tiempo, insistir. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, todo el tiempo, como sea, con una marcha, con una charla, con una nota, con una foto, como sea, hacer saber que esto pasa, porque es la única manera en que las familias sean escuchadas, que los pacientes y no los usuarios, como los llama la ley, que me parece que los rebaja de lugar, porque yo soy usuaria de Flow, no entiendo por qué la palabra usuario, claro. Si vos decís paciente, le estás dando una dignidad que significa que necesita un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Un usuario necesita que le devuelvan la luz que se cortó. No sé, no entiendo esta terminología, no termino de entenderla. Entonces creo que todos los familiares, todos los que trabajamos en salud mental también, debemos ser convocados para cuando finalmente se decida modificar algo de esta ley que lo que menos hace es proteger los derechos humanos. Porque no Silvia, entiendo qué derecho humano se protege cuando una persona vive en la calle, cuando no se la puede ayudar porque no tiene ganas, pero no porque tiene ganas o no, porque no tiene voluntad. Y bueno, nada, es como apuntar a esto, por un lado al tema de la ley, por otro lado al tema de las familias, pero fundamentalmente al tema de los pacientes, porque yo los llamo de esa manera, porque no podría llamarlos de otra. buenas noches, Silvia, ¿cómo andás? Hola. Muchas gracias por estar acá, por brindarnos toda esta sapiencia que la verdad ayuda un montón como a reflexionar nuestra práctica diaria. A mí, digamos, como me resuena todo lo que vos estás trayendo, yo trabajo mucho en todo lo que es el ámbito de urgencia, así que bueno, todo lo que vos estás diciendo me resuena por todos lados. Esto primero del trabajo de la familia, ¿no? De que vienen cansados, de que vienen agotados, de que uno siente que te depositan y en realidad no es eso, que piden alojarse, sentirse alojados en algún lugar y poder brindarles ese lugar, aunque sea un espacio de urgencia que vos estés escuchando, ¿no? Me parece eso súper importante. Y después por el otro lado, esto de la ley de salud mental, ¿no? Vos sabés que, a ver, yo coincido con vos plenamente lo que estás planteando por la ley de salud mental y me parece que esto, como está escrita, lleva a que subjetivamente cada uno la aplique a cómo la entiende, ¿no? Exactamente. A su Claro, deber saber y entender. tal cual. Entonces, a mí me pasa esto, ¿no? Yo trabajo en un hospital público y trabajo en un ámbito privado. Y el hospital público me ayudó mucho como a En un escuchar, polivalente, sí, polivalente, polivalente. Me ayudó mucho a escuchar, digamos, toda la integridad de la persona. ¿Estamos? Yo cuando hago una semiología no veo solamente si está orientado todo, sino que escucho a la familia, escucho esta errática adherencia a los tratamientos ambulatorios que tiene el paciente, este consumo problemático de sustancias que lo hace estar en riesgo en una situación de calle, digamos, y eso a mí ya me indica que tengo que indicar una internación involuntaria, ¿no? decime por favor a dónde trabajás así mandamos a todos a ese hospital. Te lo pido Yo por tra- favor porque acá hay mamás que tuvieron 2 y 3 y 4 entrevistas interdisciplinarias y los devolvieron a la calle. Claro, o sea, en realidad yo trabajo en el Hospital Santosani, me formé en el Hospital Santosani y nosotros tenemos mucha demanda de estos pacientes. Y en realidad lo bueno, o sea, a ver, es tomar lo bueno de lo malo. Lo que vos decías de la familia, en realidad es transformar lo trágico en comedia, ¿no? Y me parece que nosotros como profesionales también tenemos que ayudar en eso. Digo, la ley está planteada en este punto. Por ahora se está modificando, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo desde nuestro lugar? Y es esto, para mí es la escucha, ¿no? Es la escucha integral, la escucha de la familia, la escucha del paciente, pero no de tipo esto, de librito, bueno, decime en qué año estás, Claro. no, qué es lo que está pasando y cuál es el riesgo, que está bien, cierto inminente es lo ya, pero también tengo que evaluar el riesgo que es que el pibe esté Potencial. en la calle.
Claro, Estamos, o que en un ataque en un episodio de agitación psicomotriz puede agarrar un cuchillo, lastimarse o lastimar a otra persona. ¿Está? exacto. Pero además, Entonces, porque nosotros escuchamos mucho el tema de que tenía un cuchillo, el otro día un papá decía, tenía un cuchillo y salió a la calle a matar gente. Ahora, claro, cuando lo quieren internar, el pibe no tiene un cuchillo. ¿Entendés? bueno, Porque claro. además, que sea adicto o que tenga una patología mental no quiere decir que sea bobo. Son inteligentes, es más, son muy inteligentes. ¿Saben qué decir? Y ¿Saben como qué decir? diría una persona que está acá presente en el grupo, cuando las madres se presentan, dicen, es súper educado, es amoroso, es muy inteligente. Sí, y esta mamá siempre dice, sí, están todos bien criaditos. Claro que sí, porque no Mm. tiene que ver con eso. Pero obviamente que es esto lo que pasa. Bueno, vamos a empezar todos a mandar al santo ya, a que le hagan la interdisciplinaria y decirnos qué día está. No, pero me parece súper interesante porque es lindo esto, como uno trabaja de una manera y es lindo escucharte a vos, que digo, bueno, no estamos solos, como que hay otras Mm. personas desde otro lugar que hacen lo mismo que hace uno, con estas dificultades que plantea la ley, que es esto, esa interpretación subjetiva de cada uno, porque esa es la realidad, ¿no? Que Sí. es lo que hay que modificar, me Y parece. además, más allá de que haya que modificarla, hoy es lo que tenemos. Entonces, aprender a trabajar con lo que hay, porque lo que va a venir, por supuesto, hay que insistir, hay que insistir, hay que golpear puertas, pero hoy es esto. Por eso hay una página de recursos y es como, bueno, hoy con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde recurrir? Y dar estas armas para que sepan a dónde recurrir, cómo, en qué momento, qué decir cuando uno se enfrenta a un profesional que dice, bueno, pero no se quiere internar. Bueno, cómo hacer, cómo decirle, cómo insistir. Bueno, eso hay que aprenderlo también, porque hoy estas son las herramientas que tenemos. Hoy no tenemos otra cosa. Entonces, por eso, bueno, sí, pelear para ese futuro, para lo que viene y para, ojalá nos escuchen porque los estamos aturdiendo. Yo por lo menos me hago cargo de aturdirlos y voy a seguir haciéndolo. Pero sí, hoy lo que tenemos es esto y bueno, cómo manejarlos con esto que tenemos. Tal ¿Sí? cual, tal cual. Bueno, así que muchas gracias, No, muy al enriquecedor. contrario. Creo que hay un montón de gente que acaba de escuchar lo que vos decís y que le quedó tan grabado que yo creo que este jueves todos van a empezar a preguntar por Valeria. O sea, hay en algún lugar alguien que tiene un real saber y entender que considera que no es inminente, que no es ya y que entiende de qué Pero se trata. claramente, o sea, a ver, cuando pasa en realidad la toxicidad de lo que consumió la persona, o sea, está bien, vos podés decir que no está en riesgo cierto inminente, pero no te tenés que olvidar de todo lo otro que lo llevó al lugar donde está, que eso también hace que esté en riesgo cierto inminente. Ese es Bueno, el planteo, como ver la ya, historicidad de la persona, ¿entendés? No tenés un producto, tenés una historia que lo está atravesando y en ese momento está pasando algo. Entonces, evaluar la totalidad de lo que le está pasando, ¿no? absolutamente. Por eso digo, el jueves van a preguntar dónde está Valeria, por qué no viene Valeria con nosotros, por qué no nos ayuda con la ley. Y claro, porque se trata de Bueno, esto. cuando Porque, quieran voy, no tengo problema. claro, bienvenida, porque si alguien dice, tiene 40 años y desde los 12 que consume, Bueno. hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo le vas a preguntar a los 40 se quiere internar? Consume desde los 12. O aún peor, te dice, cuando iba a la escuela ya tenía este problema o tenía tal otro. Entonces ya está, no hay duda. Pero además yo quiero dejar algo en claro y esto también lo repito siempre. No es internar compulsivamente. Lo último que uno quiere es internar. Uno quiere primero que el paciente se adhiera a un tratamiento ambulatorio. Esto sería ideal, que si en el mejor de los casos eso sucede, por supuesto que no hay que internar. Desde ya que no. Lo que pasa es que hay varias cosas a pensar. Primero, que manicomios no existen. Hace muchas décadas que no hay manicomios, que es como lo llama la ley a los monovalentes, que no son más que hospitales especializados. Después están los polivalentes, como es el que vos trabajás, donde hay un equipo de salud mental, pero hay otras patologías. Pero también en el monovalente hay cardiólogo, gastroenterólogo, médico clínico, por supuesto. Lo que pasa es que hay que sacar este tema del estigma, de pensar que un monovalente es un hospital psiquiátrico. Son todos locos. Bueno, por eso precisamente no están locos.
Entonces, me parece que hablar de locura como loco, locus, ese lugar, estar fuera de lugar, está como medio quedado en el tiempo, ¿no? Me parece que por eso hay varias cosas a modificar. Un paciente psiquiátrico es un paciente vertical, no es un paciente horizontal. Un paciente que acaba de tener un infarto tiene que estar en una cama, en posición horizontal, Claro. en silencio, en reposo. Y alguien que está con una excitación psicomotriz tiene que estar caminando, fumando un cigarrillo, corriendo, gritando. No puede estar al lado de ese que está recién operado de apéndice, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son cosas a discutir. ¿Hacen falta camas de salud mental en los polivalentes? Sí, Sí, pero sí. no en el mismo lugar. No, aparte de otra cosa, ¿no? Esto de que vos hablabas de la unidad de letrados y el órgano de revisión. O sea, tal cual y a nosotros nos repasa todo lo que vos estás diciendo. Pero, la ley propone como tipo, bueno, no sé, el órgano de revisión. A mí nunca el órgano de revisión, yo le pedí una casa a medio camino, jamás me consiguieron una casa a medio camino, jamás me consiguieron. O sea, todo bien, pero dale, si vamos a hacerlo, dame los recursos para poder hacerlo. O sea, Ahí está, el tema de recursos. como Bueno, eso. Y de eso aparte, se trata. claro, y aparte de esto, de ponernos a los profesionales de salud mental, por en mi caso, bueno, yo soy psicóloga y soy médica psiquiatra, ¿no? Tengo las dos profesiones, pero ponele, yo ejerzo como psiquiatra, de ponernos en el lugar de que vamos, tipo, Torturadora. Le claro, das tal a la cual, gente o sea, medicación que es casi un sinónimo de veneno. tal cual, como si Bueno, nosotros fármaco. ejerciéramos para eso. Claro, pero digo eso, o sea, cerrar una sala de salud mental y decir, acá torturaron gente y ponerla en el mismo lugar que un real lugar como, no sé, la ESMA. No, por favor, este es un lugar donde se atendió gente, se trató de asistir a toda esta gente que vino y si se la medicó es porque hizo falta. O sea, internar y medicar es algo que es como un segundo paso. Lo primero es pedir ayuda, es adherirse. Bueno, si esto no sucede, obviamente que no queda otra. Bueno, pero creo que por lo demonizada que está la enfermedad mental, es que a lo mejor un paciente llega de buenas a primeras directo a internarse. Imagínate, si ya está demonizada la enfermedad mental, agregale la creencia de que el Claro, adicto se la buscó. Ah, sí, bueno, te la buscaste. sí, claro, porque si la persona tiene una bipolaridad, no es su culpa. Si es adicto, es su culpa. Se lo Por buscó. supuesto, Entonces digo, absolutamente. Él se eso, lo por eso buscó. digo, sacarla, O lo que decías tirarla. recién, tiene 40 años, es grande. No tiene nada que ver que sea grande o no, hay una enfermedad de base. Vos si tenés 40 años y te fracturás el fémur en 3 partes, y tu mamá te va a cuidar, Sí. ¿sí? Y tu marido te va a cuidar. ¿Entendés? Bueno, acá es lo mismo, pero es tan difícil de hacerlo entender, Bueno, por ¿no? eso yo insisto en permanentemente salir por los medios, hablar, dar charlas, explicar, porque tenemos que molestar, porque tenemos que hacernos escuchar, porque tenemos que Tenemos que golpear hacer puertas. ruido. Y sí, mucho ruido y es lo que más nos gusta. Hacer ruido, que nos escuchen, que nos convoquen, que nos llamen, pero vuelvo a decir, no, no es un tema de imagen, a mí no me interesa, yo no trabajo ni en la tele, ni en la radio, ni nada, ni me maquillo, ni no me interesa eso, me interesa el mensaje que se transmite. Entonces, cuanto más gente lo escuche, es como alguien que canta bien. Si canta en la casa, lo van a disfrutar los padres. Si canta en una peña, lo van a disfrutar 100 personas. De pronto canta en el subte y un día pasó un productor y dijo, mira qué bien que canta. Y hoy está en el Carnegie Hall. Bueno, de eso se trata, de hacer tanto ruido que nos escuchen en todos lados y lograr lo que queremos. Y mientras tanto, como dice Valeria, hacer con lo que tenemos lo que podemos, lo mejor que podamos. Hola Silvia, soy Sebas, te quería hacer una pregunta. Al principio de la excelente presentación que diste hoy, quería hacerte un comentario. Yo vivo afuera y trabajo en otro país, en Nueva Zelanda, y Ah, mirá, hace, buenísimo. hace unos años me enteré de la nueva ley de salud mental y de la carencia del internamiento voluntario per se, y de que la ley fue escrita por otros profesionales no relacionados directamente con la salud mental
Y bueno, yo creo que es prioridad en cambiar eso urgentemente porque es obvio que el paciente con un tema de salud mental, ya sea de eje 1 o adicciones, no está pudiendo voluntariamente decidir por sí solo en sus propias, con su propia voluntad y necesita que otro por unos días monitorizado bajo un sistema más culto y más sabio que él mismo, que es una sola persona, lo monitorice. Todo lo que es el mundo anglosajón tiene lo que se llama el Mental Health Act, que es un sistema en donde los psiquiatras estamos obligados a atender a A dar pacientes que, aviso, sí. y claro, y internarnos involuntariamente por unos días, tenés 5 días para avisar al juez, después te inquieren a vos, tenés que presentarte frente a la corte y explicarle por qué es que a vos se te ocurre que ese paciente pierde su libertad y después a los 15 días y avisar a la familia. Pero si a vos se te escapa un paciente y no lo internaste involuntariamente y por culpa de la salud, del tema de salud mental, incluyendo las adicciones, le pasa algo, no te digo que se suicide o se mate o se caiga por una intoxicación, que, no sé, pierda un trabajo, Sí, podés perder la matrícula. qué Podés perder la matrícula. maravilloso, qué Y maravilloso. eso es algo que a mí me hiela la sangre porque soy argentino y amo mi país y me entristece muchísimo ver, yo no sé cuántos suicidios habrán por año por culpa de no haber internamente, yo creo que se puede calcular esto, se podría Mira, calcular cuántas personas se quitaron la entre vida 2015 y 2023, 32.000. en total. Sí, a ver, yo igual digo esto siempre entre muchas comillas porque una cosa es lo que aparece como en un índice y otra cosa es lo que pasa. Esto es como, no sé, como el COVID, ¿viste? Tanta gente murió de COVID. ¿Y cuánta otra No, gente habrá muerto que a lo mejor lo tenía y no fue diagnosticada? Bueno, claro, yo me pregunto cuánta gente que podría haberse salvado por un internamiento involuntario no se ha salvado, porque obviamente en Nueva Zelanda se sigue suicidando la gente y de hecho el suicidio es bastante alto, pero claro, hay muchos pacientes que yo te puedo decir cuáles pacientes, yo cuando hago guardia e interno pacientes involuntariamente, entro a la sala de urgencias y lo vuelo como vos y como muchos de nosotros a la distancia. Se sí. merece por lo menos probar de Bueno, internarlo. yo la verdad que tengo una cercanía particular de mucho cariño con Nueva Zelanda por una paciente de muchos años, así que me impacta que alguien de Nueva Zelanda esté conectado, digamos. Pero No, bueno, soy miembro del capítulo yo y bueno, no, pero que sea particularmente de Nueva Zelanda, digamos. Yo tengo pacientes en Nueva Zelanda, en Australia, entonces es como, wow, que alguien que a uno le parece que está tan lejos esté por suerte tan cerca. muchas gracias. Muy linda la charla y voy a tratar de conseguir tu libro que me lo han recomendado muchísimo. Muchas gracias. Y en Nueva Zelanda hay gente que lo tiene, así que después te digo. Ahora no estoy fuera del país, pero voy a ver si lo consigo. Si Amazon lo debe tener, así que me lo pido. Sí, Muchas lo gracias y tiene un en gusto forma de conocerte. ebook. Sí, Perfecto, perfecto. Muchas gracias, un gusto conocerte. gracias. Bueno, Yara, contame, no sé si Bueno, chicos, ¿alguien quiere preguntar algo más? Realmente hay hermoso una manito, pero escucharte. no veo la cara, veo la manito. Dice iPhone de Graciela. No No lo sé veo, si. manito, pero... Ah, sí, porque se ven algunos, no se ven todos, pero bueno. Ah, no, capaz que es tu manito. Ay, Romina, pudiste estar, qué bueno. Romina Capelino está poniendo excelente aporte, gracias por todo. Romina es la presidenta del capítulo de adicciones Ah, de APSA. Y nada, la bueno. invité especialmente porque Romina también está en el interior, como yo. Ella está más al sur, con más frío. Bueno, Y en nada, el nosotros la mes de verdad que lo noviembre, padecemos un montón. bueno, en el mes de noviembre vamos a ir dos Hola, capítulos. Romina. Hola, vamos a ir dos capítulos a Calafate. El capítulo, vamos a hacer una jornada intercapitular de 2 días de la AP, que va a estar el capítulo de políticas públicas y el capítulo de adicciones. Así que vamos a una jornada que yo después te lo paso. Así que tanto vos como Romina, como, bueno, hay también gente
que nos va a ver allá porque es de Calafate, así que bueno, tenemos gente en Calafate, gente en Nueva Zelanda, bueno, no podemos pedir más. Está súper completo. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo? ¿Sandra? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, quería felicitar a Silvia porque no solamente por esta charla que es maravillosa, sensible, justa, clara, sino por lo incansable que es esta persona que siempre está, como dice ella, ¿no? Tratando de sumar paso a paso con cualquier exposición, con cualquier comentario, tratar de poder cambiar un poco la conciencia colectiva de este tema. Porque realmente eso es lo que necesitamos, que estemos siempre alertas para poder encontrar la manera de comunicar las cosas de manera más productiva. Coincido con la colega que hablaba de que con la ley de salud mental la verdad, se pueden hacer, o sea, el que quiere hacer cosas puede hacerlas también, pero no tiene el respaldo. Y es una ley hecha para que la gente se lave las manos. Es una ley hecha para que el que no quiere intervenir, no interviene. Y así estamos llenos de pacientes psiquiátricos en situación de abandono y como se preocupaba el colega de Nueva Zelanda, sí, realmente tenemos muchísimas personas en situaciones alarmantes, sin tratamiento, y bueno, en la punta del iceberg son los que se suicidan. También la morbilidad, o sea, el mal desarrollo de su vida también es muy importante, aunque no se suiciden, ¿no? Y quería rescatar algo que le comentaba a Silvia el otro día. Qué atentos tenemos que estar a cuando hablan los periodistas por televisión, porque dicen cualquier cosa. Hay un periodista que es súper reconocido y súper escuchado diciendo que la ley de salud mental el psiquiatra podía mandar a internar a alguien. Pero no solamente eso, estaba presentando el caso de una señora en Córdoba, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, en la que la presentaban como una persona secuestrada por su familia para que haga las tareas de limpieza de su casa, cuando en realidad lo que estaba pasando es una persona abandonada, sin tratamiento, y la familia abandonada también. O sea, no está solamente abandonada la paciente, sino abandonada la familia. Y así, de ese caso estamos llenos. Los pacientes con patologías mentales ocupan lugares eh, realmente de muy poca calidad, porque no tienen soporte, no tenemos asistencia. Entonces, estar un poco avisados de esto y estar tratando de interactuar con el periodismo para poder cambiar estos paradigmas me parece fundamental y es algo que le agradezco a Silvia de corazón. Nada más, gracias. Igual no vale el comentario de Sandra porque me quiere, así que es subjetivo, pero fuera de eso, y es mutuo obviamente, pero fuera de eso, en el 2019 yo pensé en algo que se llama ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral, y que tiene que ver con capacitar, pero no solo capacitar a las fuerzas de seguridad, que le hace mucha falta, sino capacitar a los docentes, capacitar a los periodistas para que entiendan de qué hablan cuando hablan de salud mental. La verdad que en ese momento yo estaba justo saliendo de dar una nota en un canal de streaming y Sandra me escribe y me dice, mira lo que están diciendo en tal canal. Y me lo pone y yo busco de alguna manera cómo comunicarme con ese periodista. Y en el momento que estaba en vivo, miraba su teléfono y yo decía, me debe estar leyendo. Y tal cual, porque me respondió y me dijo, lo que usted dice debe ser cierto, es un tema muy delicado. Entonces yo le dije, sí, es verdad, es un tema muy delicado, precisamente porque es muy delicado, hay que estar muy atento y ser muy puntilloso en lo que uno dice, para no caer en decir cualquier cosa como lo que decía recién Sandra. Bueno, agradezco Hay un montón de saluditos. Te agradecen un montón. Pilar, debe ser Motorola Moto E22. Pilar, mi vida, te abrazo enormemente. Pilar hace honor a su nombre con esa templanza. Después, bueno, nada, un montón de saludos.
Y están preguntando el Instagram, que Bueno, si el querés lo pongo en Instagram claro, nosotros tenemos así, el Instagram, yo como digo siempre, como no soy muy creativa, el mío es Silvia Papuchado, no se me ocurrió otra cosa más que el nombre, y el de la agrupación es fe.familiaesperanza. Es un Instagram al que se pueden, digamos, anotar, escribir, hablar, pedir, etcétera, y tanto en el mío personal como en el del grupo, desde ya atentos a todo, yo tengo un canal que es Doctora Silvia Papuchado, un canal de YouTube también, o sea, de todas las maneras en que quieran comunicarse van a ser escuchados con respeto, sin juicio y con una escucha profesional y con una respuesta acorde a lo que necesitan. Que no tiene que ver con una receta, por Dios. Nadie dice, hacé, deja de hacer, no, ninguno de nosotros. Lo que sí decimos es sacarnos algunos términos como la vergüenza, como la culpa o como querer salvar. No, no podemos salvar a nadie porque por desgracia no tenemos capa y no somos superhéroes, así que no, salvar imposible. Con suerte podemos modificar algo de nosotros mismos, con mucha suerte. Bueno, la verdad, te agradecemos un montón. Y no, escuché a alguien, pero no se escuchó Sí, bien. no, me parece que se había desmuteado a alguien. Un montón, te saludan un montón de agradecimientos. Ahí ya pusimos en el chat. Pero bueno, cualquier cosa nos escriben. Alguien está preguntando si hay algún proyecto de ley. Sí, presentamos uno hace ya bastante. Y bueno, nada, yo pienso que en este momento, que es un momento político muy particular, un año de elecciones, habrá que esperar a que esto suceda, que será en octubre, y después de eso confiar en que sea del partido que sea, nos escuchen. Y por eso seguimos haciendo ruido y molestando, yo sin duda. Bueno, prometo que cuando vaya a Buenos Aires voy a ir un jueves. Dale, Voy a ir muy al bien, grupo. lo mismo El que grupo, para los que son del interior, el grupo virtual que vos no pudiste estar en el de agosto, que Sí, con Valeria Martinengo, que es una psicóloga con la cual trabajo y amiga, sí. estuvimos y la verdad que hermosísimo. Ese Hermosísimo. es el primer lunes de cada mes. El Eso es a primer las lunes 6 de cada de la mes, tarde. sí. Sí, y es también súper sostenedor porque nosotros acá estamos en medio del monte, ¿eh? Yo te puedo asegurar que, yo no sé exactamente la localidad, pero yo te puedo asegurar que seguramente Villa María es un lugar a lo mejor más grande o No, conocido. me refiero a los que estamos en el interior, Sí, sí, ¿no? lo sé, por eso lo digo. Y todo el también interior es como, si fuera el es medio como muy del difícil monte. todo. Y Sí, que existe este grupo donde las personas que había una persona de Viedma, una persona de Betia, una persona de Junín, y se fueron juntando entre ellas y se fueron mandando, ya está, eso ya hace red, ¿no? Ya uno con eso se sostiene. esa es la palabra. Hace falta una red para sostener, por eso digo la importancia del grupo, porque, insisto, el puente no se levanta con dos manos, hacen falta mucho. Bien, perfecto lo que pusieron acá, que el link, lo piden por el Instagram, el link, Exacto, sí, 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 que es el mismo link para todos los sí, grupos. sí, sí, sí. Total. Si estamos para en los que están en Capital, sí, Capital y vamos en Buenos ahí al Aires. Museo Larreta, ¿no? En el Sí. Museo Larreta es Mendoza 2250. Todos los jueves están. 17 horas, de 17 a 19, a las 18 van a comer ricas cosas preparadas por todos, que voluntariamente traen. Buenísimo, No, buenísimo. todos los jueves en el Museo de Larreta a las 5 de la tarde, menos el último jueves de cada mes. Bien, Perfecto. El último jueves de cada mes no tenemos reunión. Perfecto, buenísimo, chicas. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas las chicas. Un lunes a esta hora estar conectados para escuchar hablar, como digo yo, no de salud mental, sino de la enfermedad mental, así que nada. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Un abrazo. Un abrazo enorme. Abrazos enormes. Muchas Chau, chau. gracias.